Esto lo vamos a ver en el libro de Jueces, capítulo 10, versículo 16. Y vamos empezando el tema, mis amados hermanos. Yo quiero que usted le ponga atención a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas hoy. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor, y él no pudo soportar más la angustia de Israel. Aunque nosotros muchas veces caigamos del pecado, aunque muchas veces nosotros caigamos en la miseria, aunque muchas veces la debilidad nos ataca, pero Dios siempre nos perdona. Él nunca te ha rechazado. Él nunca te ha dicho: yo te dejo solo, yo te abandono. Él nunca deja de escuchar tu oración cuando tú le clamas con arrepentimiento. Él siempre te está escuchando. Él siempre está puesto su oído delante de ti. Lo que pasa es que muchas veces el pecado no nos permite discernir cuando Dios está escuchando nuestras oraciones. Cuando creemos que todo está perdido, Dios está ahí. Cuando todos nos rechazan en el mundo, Él está ahí con nosotros. La pregunta entonces era: ¿quién sería el líder capaz de enfrentar a los amonitas? ¿Quién sería el elegido para tan importante labor? Y en esto aparece Jefté, el rechazado que Dios escogió. ¿Quién en esta mañana se puede identificar con Jefté? Usted va a saber si usted se identifica con este personaje, porque aquí hay muchas personas que han sido rechazadas. Aquí hay muchas personas que les han dicho que ustedes no sirven para nada. Aquí hay muchas personas que solo porque ustedes tienen un pasado duro, un pasado fuerte, les dicen que ustedes nunca van a poder lograr el propósito. Hay personas que han sido tan marginadas a tal grado de quererse hasta quitar la vida. Pero hoy te viene Dios a decir que hoy, de rechazado, vas a ser un escogido para llevar las buenas nuevas de salvación, para predicar su palabra, para alabarle con amor, para alabarle con gratitud a Él. ¿Quién era Jefté? La historia de Jefté, vamos a irnos al libro de Jueces, capítulo 11, del 1 al 3. Y en este pasaje lo vamos a leer de una manera especial. Miren, para que usted sepa quién era Jefté. Y la palabra del Señor la leemos honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jefté, galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté. Mire desde dónde empieza el rechazo. Desde su propia familia empieza el rechazo de este varón. Desde tu propia familia muchas veces empieza el rechazo en tu vida. Desde tu propia familia te empieza a menospreciar. Tu propia familia te empieza a decir que tú no vales nada. Tu propia familia muchas veces quiere reventarte las emociones. Tu propia familia muchas veces te viene no te apoya. Tu propia familia te deja caer. Pero mire qué bonito es cuando todo parece perdido, Dios te escoge del rechazo. Los hermanos de Jefté lo echaron fuera diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él.
Ahí donde usted está en esta mañana, incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, venimos delante de su presencia en esta mañana, Señor. Padre, aquí hay un pueblo que necesita de ti en esta hora, Señor amado. Aquí hay un pueblo que necesita una respuesta de parte tuya, Señor bendito de la gloria. Aquí hay un pueblo que te clama, que te alaba, Señor amado. Padre, sea usted hablando a su pueblo, Señor. Sea usted ministrando corazones en esta mañana, Señor. Porque hoy declaramos que será una mañana de victoria, una mañana de bendición, una mañana de gracia y favor, Señor, en la vida de cada persona, Señor, que está aquí conectada en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, ya vimos quién era Jefté. Ahí se nos dice que era un hombre esforzado y valeroso, pero con un gran estigma. Era hijo de una mujer de la calle. Sus medios hermanos, hijos legítimos de Galaad, lo rechazaron y lo expulsaron de su casa. En palabras sencillas, Jefté era un marginado. Con el tiempo, Jefté se refugió en la tierra de Tob, donde se rodeó de hombres ociosos, dice la palabra, otros marginados, otros rechazados, guerreros sin rumbo. Porque así es cuando una persona es rechazada, no tiene sentido, cree que la vida no tiene sentido, cree que la vida no tiene dirección, cree que la vida no tiene rumbo, creen que Dios no tiene un propósito para ellos, creen que Dios se olvidó de ellos. Pero mire cómo Dios te saca del rechazo a la victoria. Con el tiempo, Jefté se refugió con otros guerreros marginados sin rumbo y se convirtió en un líder. En apariencia estaba destinado a vivir fuera del plan principal de la historia de Israel. Por la apariencia. Y así hay muchas personas en esta mañana que por apariencia creen que ellos no se les va a cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Por apariencia. Pero Dios te va a levantar y te va a llevar a tu victoria. Yo no sé cuántos lo están creyendo en esta mañana. Dios tenía, mire, Jefté era un hombre rechazado, pero Dios tenía otros planes para Jefté. Cuando la guerra contra los amonitas se volvió inevitable, los mismos ancianos que lo habían despreciado, oiga qué bonito esto y qué tremendo. Cuando la guerra contra los amonitas se volvió inevitable, los mismos ancianos, porque tu familia dicen que tú eres un fracasado, porque tu familia te ha dicho que tú no vales nada, porque tu propia familia te ha dicho que tú eres un mediocre, porque tu misma familia te ha tildado de muchas cosas. Esa misma familia, esas mismas personas que un día te rechazaron, que un día te dijeron que no valías nada, esas mismas personas te van a buscar para querer resolver las situaciones de su vida. Esas mismas personas te van a buscar para a decirte: hermano, ora por mí porque yo siento que ya no puedo más. Del rechazo Dios te lleva a tu victoria en esta mañana. Cuando la guerra contra los amonitas se volvió inevitable, los mismos ancianos que lo habían despreciado vinieron a buscarlo. Lo necesitaban como caudillo. Al principio Jefté les reprochó su hipocresía. Y dice: no me aborrecisteis. Esto lo encontramos en Jueces 11:7. Jefté les dice: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Pero Jefté finalmente aceptó liderar con la condición de que sería su jefe permanente si Dios le daba la victoria. Ese momento
es poderoso en la vida de Jefté. El rechazado, el marginado, el que no valía nada, se convierte en el jefe. Se convirtió en la esperanza del pueblo. El despreciado se vuelve deseado. El olvidado renace para convertirse en la esperanza de toda una nación. Jefté tenía sabiduría diplomática. Antes de recurrir a la guerra, Jefté trató de resolver el conflicto con palabras. Y para eso vamos a leer el libro de Jueces, capítulo 11, versos del 12 al 28. Para que entendamos el contexto de la historia. Para que entendamos qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a todos. No solo a ustedes, no solo a otros, a todos Dios nos quiere llevar en esta mañana en una victoria poderosa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvele la paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey Edom no los escuchó. Envió también el rey Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y vinieron por el lado de Arnón, es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Epsón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para Israel. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel, y lo derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo territorio amorreo, desde Amón hasta Jaboc y desde el desierto de Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo, delante de su pueblo de Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que quieres poseer, quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, lo poseemos. ¿Eres tú ahora mejor algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? Mire la teoría, lo inteligente que era este hombre. Tuvo cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hezbón y sus aldeas, y a Orer y a sus aldeas y a todas sus ciudades que están en el territorio de Amón, porque no habéis recordado este tiempo. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí. Jefté, buscando paz, buscando sabiduría, un hombre muy inteligente, rechazado pero inteligente. Y así hay muchas personas conectadas en este live, en esta mañana. Hay muchas personas que han sido rechazadas. Hay muchas personas que han sido menospreciadas.
Hay muchas personas que han sido lastimadas emocionalmente y quizás en este momento estás pasando un proceso de depresión, un proceso donde crees que nadie puede resolver tus problemas, un proceso donde crees que nadie te escucha, un proceso donde crees que nadie en este momento está prestándote atención y que todos a tu alrededor te rechazan. Pero dentro de ti hay un potencial de parte de Dios que cuando tú despiertes esa vida espiritual como realmente tienes que despertarla, Dios te va a llevar a una victoria mayor. Hay gente que es llamada al altar. Hay gente que es llamada a liderar. Hay gente que es llamada con un propósito. Pero porque han sido rechazados, pero porque han sido menospreciados, creen que no valen nada. Pero hoy en esta mañana es el tiempo de un despertar espiritual en tu vida. Jefté era un hombre de resolver el conflicto con palabras. Hay conflictos en tu vida que tú no los tienes que resolver con tu fuerza, los tienes que resolver con oración. Y esta historia explica, número uno, explica la historia correctamente y aclara, mire, la inteligencia de este varón, de Jefté. Aclara que Israel nunca tomó las tierras de Amón, sino de los amorreos. Defiende la justicia de su pueblo. Lo que Israel posee fue dado por Dios. Apela a la autoridad de Dios. Jehová, que es juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. El rey de Amón rechazó sus palabras, pero el esfuerzo diplomático demuestra que Jefté no era simplemente un hombre de guerra, también era un líder que buscaba la paz primero. El Espíritu de Dios capacita a Jefté. Cuando llegó la batalla, porque se vino la batalla, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Jueces 11:29. Esto confirma que su victoria no dependía de su pasado, ni de sus fuerzas, sino del poder y el respaldo de Dios. Otra palabra que Dios te entrega en esta mañana. Tú no dependes de tu pasado. Tu pasado ya quedó atrás. Tu pasado ya quedó atrás, dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Los que te señalan por tu pasado, los que te señalan por las cosas que hiciste anteriormente, esas personas van a ver el propósito de Dios cumplido en tu vida. Porque desde hoy tienes que empezar a caminar diferente, tienes que empezar a caminar con propósito. Porque tu victoria no depende de tu pasado, depende de la fuerza del poder de Dios en tu vida. Y vamos por el siguiente punto.